Te doy la bienvenida a Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión que nos trae Leandro Mora Alfonsín a País Productivo. Hoy tenemos como invitado a Diego Kovacs, director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Con la minería y la energía, si nos va bien, tenemos un volumen de dólares importante que podemos cobrar en el futuro, pero sabemos que con eso no alcanza para generar un país desarrollado, inclusivo, integrado territorialmente. Para eso necesitas más sectores, la industria, los servicios basados en el conocimiento, etcétera, que exporten. Obviamente el equilibrio macroeconómico se tiene que dar con crecimiento, que es más difícil, ¿no? Es decir, equilibrios macroeconómicos, sobre todo el externo, el comercial, con recesión es más fácil, más allá de los dolores que genera la sociedad, que con crecimiento. Y Trump va a poner, como te decía, de vuelta de manifiesto, que estamos en un mundo muy transaccional, ¿no? Eso quiere decir que estamos en un mundo muy pragmático. Yo te pido algo, vos me das algo a cambio. Hoy el sistema tributario te penaliza mucho si invertís, si estás en la formalidad, entonces buscar incentivos para que haya inversión. Quédate en Modelo para Armar junto a Leandro y Diego para hablar de la industria argentina y del modelo productivo nacional. Un nuevo modelo para armar acá en País Productivo, el anteúltimo de este año. Y nos vamos a dar un gustazo porque en el medio de un contexto muy extraño, muy volátil, con mucha vorágine, tanto en la escena nacional como en la escena internacional, la pregunta que nos queremos hacer y nos tenemos que hacer es ¿dónde va a estar parada la industria? ¿Cuáles son las herramientas que tiene no solamente la industria, sino la estructura productiva argentina, tanto hacia adelante como también una reflexión sobre los últimos meses? Y para eso trajimos a una de las personas que más en contacto está en el país con las empresas de peso y con el mundo productivo de la Argentina. Él es el director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina, es docente universitario en la UBA, en la UCES, es director académico del Instituto de Economía Aplicada de la UCES. Estamos hablando con el señor Diego Kovacs. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Muy buen día, un placer estar acá con vos. No, por favor, a hincha de estudiantes, que no es algo menor en el perfil de Diego. Algo importante, no son los mejores meses los últimos, pero venimos de un par de años muy buenos. Yo mucho no puedo hablar, así que directamente pasemos a lo... Todos esperamos que la vagoneta mejore. Me gustaría llevarte un poco, Diego, de lo más coyuntural primero, a lo estructural, y pasar por algunas discusiones de la política en sí para el desarrollo. Venimos de un año donde la industria se ha contraído de manera muy fuerte, casi 17%, 16,3% en el acumulado hasta agosto, y el impacto se vio en casi todos los sectores. De acuerdo a lo que vos estás viendo, tanto en el diálogo como lo que ven en la casa, como lo que pueden estar analizando, ¿la economía ya encontró el piso o tiene para largo esto? A ver, el segundo trimestre, junio, mayo, fueron los peores meses, con caídas muy, muy importantes. Uno pensaba que el primer trimestre iba a ser el piso, se generó el segundo trimestre. Ya a partir de julio, la economía empezó a dar señales de una recuperación heterogénea, selectiva todavía. Agosto y septiembre los otros fueron un poquito más mixtos, pero todo indica pensar que la actividad tocó un piso y que vamos a tener un rebote muy heterogéneo y hay que ver cuán firme es, digo, que es lo que hoy todavía está más como interrogante. Decís rebote y no necesariamente recuperación o crecimiento. Bueno, a Argentina le ha costado bastante volver cuando vienen estas crisis macro por temas que no hay divisas y fiscales. Generalmente hay recesiones y ajustes que después te cuestan volver y superar el nivel anterior. Lo que vemos sobre todo del 2018 es que tuvimos todas las crisis, generan que cuando volvés al nivel anterior, que hace un nivel más bajo. Si eso lo haces per cápita, es decir, por el crecimiento de la población, los números todavía son más negativos. Así que el gran objetivo justamente es recuperar lo perdido y superarlo, ¿no? Pensando en los próximos años, ¿no? Objetivo y desafío que tiene el país. Y cuando pensamos en las perspectivas, digamos, más tal vez incluso más inmediatas o vinculadas a, actividad, recién lo estabas nombrando, ¿no? Pero uno de lo que observa es
el empleo, que se fue resintiendo o se ve una pérdida del empleo, no tanto incluso por pérdida, sino también por aumento de la informalidad por un lado, y por otro las exportaciones, que con el actual nivel de atraso cambiario, puede decirse, o mejor dicho, con la apreciación cambiaria que se estuvo viendo en los últimos meses, uno piensa que si de mantenerse así, va a ser muy difícil para las exportaciones industriales generar ámbitos de competencia, más en el contexto actual donde, no sé, Brasil está devaluando, por ejemplo. ¿Qué observamos ahí? A ver, el empleo en general y el industrial en particular cayó mucho menos que la actividad, cayó casi 35.000 empleos y la verdad que es una buena noticia que no haya caído tanto el empleo. Con relación a la actividad, esto es por varios motivos. Primero porque, como vos sabés muy bien y se habla en el programa, nadie quiere, los recursos humanos, el talento de las personas es lo más importante en las empresas y nadie quiere despedir. En los últimos años que la actividad creció, el empleo creció menos, hubo bastante cuidado para no aumentar la dotación de personal, en el 21-22 sobre todo creció mucho la actividad industrial, entonces hubo horas extras, personal temporario, y si bien el empleo creció tampoco había crecido tanto, y después también porque las empresas estaban bastante estoqueadas, producto de los temas de dólares, etcétera, entonces parte también de la caída de la actividad tiene que ver con los stocks. Así que yo te diría, desafío es que la industria en general, la actividad en general empiece a crecer y que se revierta el tema de empleo, porque obviamente los últimos números son de pérdida de empleo y por lo menos que dejen de caer. Eso con relación al mercado de trabajo va a depender de la macro, después puedo charlar de la macro, pero va a depender de la macro, las políticas productivas, y podemos ver un poquito la visión de futuro. Expo, a ver si hay una cuestión cambiaria, pero las exportaciones dependen de múltiples factores. Hace poco sacamos un trabajo en la UIA sobre costos y competitividad, y la competitividad es mucho más que la cuestión macro y cambiaria, tiene que ver con múltiples aspectos. Temas hacia adentro de la firma, que eso es la productividad, que eso viene mejorando, pero hay que seguir haciendo esfuerzos de innovación y de calidad, pero mucho afuera de la firma, de las industrias, que tiene que ver con la logística, la energía, los impuestos, el financiamiento. Entonces me parece que si bien hay que monitorear la cuestión de costos, cambiario, etcétera, y discutir temas de retenciones, reintegros a las exportaciones, que a veces son temas tan importantes como el tipo de cambio, hay que avanzar en la agenda estructural para realmente exportar más a futuro. Digo, ¿no? Eso es ese gran desafío que tiene la Argentina, cómo generar mejor competitividad para poder exportar y diversificar. Con la minería y la energía, si nos va bien, tenemos un volumen de dólares importante que podemos cobrar en el futuro, pero sabemos que con eso no alcanza para generar un país desarrollado, inclusivo, integrado territorialmente. Para eso necesitas más sectores, la industria, los servicios basados en el conocimiento, etcétera, que exporten, ¿no? Que tenga una agenda de inserción internacional. De lo que venías diciendo se abren tres puertas, me voy a ir metiendo secuencialmente en una. La primera era la macro, otra era la más vinculada a la competitividad, y más adelante te quiero preguntar por el libro blanco de Luía, que tiene muchas ideas al respecto, y una tercera que recién estábamos mencionando sobre la idea de plan productivo. Voy primero con la macro, que es el tema, digamos, es la prioridad, es donde están puestos los cañones, donde están puestos los focos. ¿Qué ves de panorama macroeconómico hacia adelante en el corto plazo? Si es una realidad posible una salida del cepo en condiciones en las que no se desbarajuste ni el proceso de desinflación, ni con un shock cambiario que pueda hacer reverberar el deterioro de la economía real. A ver, son varias preguntas en una. Yo creo que lo importante es saber que tenemos que tener equilibrios macroeconómicos, ¿no? Argentina tiene que tener sustentabilidad macro, equilibrios y trabajar en bajar la inflación de forma consistente. Obviamente el equilibrio macroeconómico se tiene que dar con crecimiento, que es más difícil, ¿no? Es decir, equilibrios macroeconómicos, sobre todo el externo, el comercial, con recesión es más fácil, más allá de los dolores que genera la sociedad, que con crecimiento. El primer punto es cómo generamos equilibrios macroeconómicos con crecimiento del nivel de actividad, que es el primer gran desafío, ¿no? Porque ahí entra la cuestión de las divisas, etc. Segundo desafío vinculado a la macro es, como decías muy bien vos, el tema del cepo. Yo creo que hay que salir del cepo, que es una necesidad salir del cepo. Obviamente es lógico ver el timing de esa salida para efectivamente volver a un país más normal desde el punto de vista del movimiento de capitales, de las decisiones de divisas y terminar de consolidar que Argentina tenga una moneda
para poder ahorrar en su propia moneda, que por suerte este año el peso fue lo que más se fortaleció en términos de ahorro. No la tasa de interés. Pero las decisiones, esto es muy técnico, uno las toma antes. Claro. Tiene que ocurrir esto durante mucho tiempo para que vos digas, bueno, ahora finalmente el peso es reserva de valor. Entonces creo que ahí el timing de salida del cepo obviamente es importante, sobre todo para que la salida del cepo no genere un incremento del tipo de cambio, que genere un gran desorden importante en los precios. Me parece que está en agenda, habrá que ver que efectivamente cuando esto ocurre. Obviamente los próximos año y medio o 2 van a ser clave para terminar de desarmar estos controles que en Argentina vienen hace bastante tiempo. El martes pasado se impuso Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, va a ser el nuevo presidente, asume el 20 de enero, y hay, en virtud de eso, también una expectativa macroeconómica para países emergentes, particularmente la Argentina, que tiene un alineamiento con Estados Unidos y particularmente con el candidato que se impuso. ¿Cómo pensás que puede incidir o impactar este cambio en Estados Unidos en la macro, en estos objetivos macro? ¿Puede facilitar, acelerarlos? ¿Hay que ser cautos? A ver, yo creo que para la coyuntura y para la gestión actual hay dos buenas noticias el triunfo de Trump. Podemos discutir otros temas, pero yendo a los temas concretos económicos. Lo primero es que va a haber más facilidad en el diálogo con el fondo y por ahí más divisas, obviamente para buscar una salida final del cepo. Obviamente no es que el fondo va a venir un día y te va a dar 10.000, 15 millones de dólares por nada, pero te puede ayudar para terminar de generar un programa, quizás con otro régimen cambiario, no con este. Ya puso objeciones el fondo sobre el ahí es importante el volumen, como siempre las discusiones con el fondo no son fáciles, pero no es lo mismo que te digan, hace esto con la cuestión cambiaria, con estas reducciones, hacerlo de otra forma. Para hacer esto yo te dejo después ciertas intervenciones y te doy tantas divisas, tantos dólares adicionales. No es lo mismo hacerlo con 2.000, con 5.000, que con 10.000 millones de dólares cada cuestión, y siempre están los grados de negociación. Entonces creo que ahí hay un punto que puede ser importante. Obviamente no es que eso nos va a resolver todos los problemas ni mucho menos, pero te puede ayudar en ese diálogo que siempre es difícil con el fondo. Y lo segundo que creo que es más importante, y esto es el trabajo que tenemos que hacer, estos programas como el de ustedes es clave, es que con Trump se va a poner de manifiesto algo que ya es política de Estado en Estados Unidos, que es la defensa de los activos productivos que tienen los países, ¿no? La defensa y la importancia de potenciarlos, de tener políticas concretas para desarrollar todos los sectores, pero en particular, Trump lo viene diciendo, la industria manufacturera, ¿no? Como vector de generación de empleo, de tecnología, etcétera. Y Trump va a poner, como te decía, de vuelta de manifiesto, que estamos en un mundo muy transaccional, ¿no? Eso quiere decir que estamos en un mundo muy pragmático. Yo te pido algo, vos me das algo a cambio, y que no es un mundo más de dogmas en ese sentido a nivel económico, sino me siento a negociar, bueno, estoy dispuesto a hacer un acuerdo de comercio con vos, sí, pero a ver cuánto me das, cuánto te bajo, cuánto te subo, por qué, para qué, etcétera, etcétera. Y creo que eso para nosotros es importante, porque creo que la clave, pensando en los próximos años de la Argentina, es el pragmatismo, es entender el mundo en que vivimos, que todos hoy están cuidando sus empleos, su producción, su tecnología, porque algo que ustedes charlan mucho acá, el mundo es otro, no es el de los 90, China está cada vez ganando más espacio en la tecnología, en el comercio mundial, y por lo tanto se están regionalizando las cadenas de valor, hay la política de amigos en términos productivos. Esto no quiere decir que se rompan, estoy siendo muy técnico, que se rompa el comercio, se fragmente todo, pero sí que hay espacios, un rompecabezas, como dicen ustedes, que se va armando. En ese rompecabezas, la Argentina tiene un sector productivo industrial y también de servicios y de otros sectores muy potente, que si hace las cosas bien lo puede intentar expandir. Ahora, para enfrentarse a ese mundo caracterizado por tal vez políticas más proteccionistas o de cuidado, fronteras adentro, amenazas por ahora de suba de aranceles, otras subas de aranceles ya concretadas, no por Trump, sino incluso por la administración Biden en los últimos meses. Argentina
¿Tiene un plan productivo? ¿Vos ves que hay una idea de plan productivo y de una estrategia para insertarnos en ese mundo con ese pragmatismo y cuidando los intereses de nuestra generación de valor y creación de empleo de calidad? Yo creo que hoy todos los porotos, digamos, están puestos en la macro y la desinflación de la economía. Creo que lo que tiene que ver con los sectores, con la micro, con los temas más estructurales, se va a ir haciendo, básicamente el learning by doing, se va a ir haciendo en la medida que va pasando el tiempo, se va aprendiendo y se van incorporando cosas que van pasando, y con eso confío que se pueda armar una política productiva acorde a lo que te demanda el siglo XXI. Obviamente con un gobierno que tiene una mirada más liberal de algunos temas, pero ese gobierno de Trump también en muchos temas tiene una mirada, y después es muy pragmático, muy nacionalista, muy de defensa de los intereses, concretos. Así que me parece que la elección de Trump como presidente va a ayudar a recalibrar muchas de estas cosas, porque va a poner de manifiesto la importancia de cuidar, defender y potenciar los sectores productivos, ¿no? Y en ese sentido, Argentina tiene un punto de diálogo, porque con el tema de lo que se llama friendshoring, reshoring, que es esta relocalización de la producción para poder venderle a países que tenés cierta compatibilidad de punto de vista de tu visión occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Si brindar los incentivos correctos, tenés alguna oportunidad de insertarte y ganar exportaciones. Hay que ver si efectivamente eso ocurre, ¿no? Hay que trabajar para que un poco los lineamientos de política productiva vayan para ese lado. En ese sentido, y ahí vuelvo a lo que charlábamos antes, desde la Unión Industrial tienen un plan productivo, tienen un libro blanco con pautas, o sea, no con recetas, porque las recetas no existen, pero sí con pautas de lo que se necesita para tener una estructura productiva más potente, diversificada, inserta internacionalmente. Si tuvieras que explicar brevemente cuáles son los ejes principales que hacen a la visión de Luía en materia de plan industrial, ¿por dónde van? Me parece que lo primero es tener una ley de incentivos a las inversiones productivas, nacionales, que incluye varios puntos. Hoy el sistema tributario te penaliza mucho si invertís, si estás en la formalidad, entonces buscar incentivos para que haya inversión. Esto es un punto sumamente importante. Después algunas medidas muy concretas para poder fomentar exportaciones, que tiene que ver con desde negociaciones internacionales, marca país, hasta el tema de reintegros a las exportaciones, por los temas de ingresos brutos, de tasas municipales. Y después hay todo un gran capítulo que tiene que ver con la digitalización, la industria 0.0, las tecnologías. Yo creo que, y saliendo un poco del libro blanco, entrando un poco en coyuntura, es clave la secuencialidad. Bien. Porque como te decía, hay cosas que tienen que ver con el costo argentino, con la competitividad, que no lo va a resolver, no se resuelve en un año. Puedes hacer avances, etcétera, pero no vamos a cambiar el sistema tributario, y un sistema tributario más parecido a un país de la OECD, que con menos informalidad, donde todos pagan un poco menos, pero pagan todos, no hay competencia desleal. Eso va a tardar, ¿no? Ahora bien, en el corto plazo, por lo menos eliminar los saldos acumulados, que el fisco, tanto a nivel nacional como provincial, se financie con las empresas. Bueno, eso tenés que empezar. Bueno, hay un tema hoy de costos, de crecimiento de los costos en dólares. Bueno, discutamos para las nuevas exportaciones que no pagan retenciones. Ningún país le cobra retenciones a los productos industriales, ¿no? Ya la retención no existe para ningún producto, ¿no? Pero para un autoparte, para un bien de capital, haya un insumo industrial que tiene insumos importados, que paga retenciones. Al contrario, muchos países ponen hasta 12% de reintegros a las exportaciones para compensar los impuestos internos. Acá en este programa y en este podcast tenemos una cruzada anti-retenciones en general, anti-impuestos indirectos y retenciones en particular. Me parece que ahí hay que ser muy, sabiendas que el equilibrio fiscal es parte central de este programa actual. Bueno, ser inteligentes, porque si uno hace esas cosas bien, tu efecto futuro en recaudación es positivo, porque tenés más inversión, más empleo. Si uno hace algunos ajustes desde el punto de vista, bueno, no es ajuste, algunas políticas importantes, micro, puede generar, si bien es costo fiscal,
en el primer mes, al tercer mes lo recuperas con empleo, inversiones y crecimiento económico. Creo que ahí eso es muy importante. Y lo mismo con el tema de eso para exportar y mismo para defender el mercado interno frente a la competencia desleal. Hoy incluso los países que tienen igualada la cancha, porque tienen financiamiento, menos presión tributaria, costos logísticos como Europa o Estados Unidos, competir con Asia a valores desleales es imposible. Entonces hoy están teniendo todo tipo de medidas de defensa de su producción. Bueno, acá en la medida que va a tardar hacer estas correcciones de competitividad, tener obviamente no controles a las importaciones, ese tipo de cosas que veníamos del pasado, pero sí los mecanismos que se usan siempre en todos los países, que tienen que ver con licencias no automáticas, antidumping. Se nos escapó una licencia no automática. Hay licencias no automáticas todavía, pero no, eso no, sino antidumping. Reglamentos técnicos, calidad, agenda de calidad. Entender que hoy, lamentablemente, el mundo vuelve a poner aranceles, entonces los aranceles hoy en el mundo se están subiendo, entonces no es una política que va a tener poco efecto en precio, la baja de aranceles y un daño en el tejido productivo, más con Brasil subiendo aranceles, Estados Unidos subiendo aranceles. Me parece que es muy importante, como te decía, tener una agenda exportadora y, por otro lado, de defensa del mercado interno. Y después, si querés, charlamos en particular para el sector industrial, porque es el sector que compite. Es lo que nos interesa. Porque que esto es importante, ustedes lo charlan siempre acá, yo siempre cuento la misma anécdota. Yo me voy a cortar el pelo a un shopping, porque lo único que me queda medio snob, porque tengo poco pelo. No me están viendo, porque tengo poco pelo. La verdad que está siendo muy injusto con vos mismo. Tengo menos pelo que el que debiera tener en situaciones normales. Y la verdad que voy a ver cuánto me sale el corte del pelo, y si lo veo en pesos o en dólares es carísimo. Y eso es porque la peluquería es ineficiente, no es una peluquería de estándar internacional, tiene 20 personas, no sé. La verdad que todos atienden muy bien, pero te pagan un alquiler caro, y todos en blanco, impuestos, los productos. Tiene el mismo problema que el sector industrial, que los costos. ¿Cuál es la diferencia? Que los peluqueros son argentinos, no te puede atender un chino o un taiwanés o un vietnamita o alguien de... No, tiene que estar acá, porque ser argentinos o tienen que estar acá argentinos. Al menos por ahora. Tienen que por ahí en el futuro te lo hace un programita con inteligencia artificial, faltan unos años. Ahora, si yo me voy abajo, en el mismo shopping, me voy al supermercado, me voy a la juguetería, el producto puede ser argentino o chino o de Vietnam. Ahí la diferencia, el sector transable, es decir, el peluquero, la peluquería compite contra la peluquería al lado. El supermercado compite contra el supermercado al lado. Y el restaurante lo mismo. Lo que hay adentro de eso son los productos industriales, compiten con las reglas de otro país, no con las reglas de este país. Ahí, por eso es clave tener políticas para este sector, porque no estás compitiendo con tus mismas reglas y con tu misma competitividad, sino que lo competís contra países que tienen otras reglas, otras políticas, y que defienden y profundizan sus políticas para insertar sus productos en el mundo. Entonces, me parece que eso es clave, porque a veces no es que el costo no es un problema para otros sectores, es un problema para todos el costo argentino. Pero para el sector industrial, el problema es que si esto sigue así, te sacan del mercado y tu empresa cierra. Y esto es lo que reflejaba el informe de competitividad que sacaron hace unas 3 semanas más o menos, que la verdad que tuvo bastante impacto. Lo hemos leído acá en el programa, lo habíamos desmenuzado. Aldo Russo, que hoy no está acá presente, pero lo hablaba en primera persona. Y ahí lo que vemos es que hay muchos mojones de obstáculos en la competitividad cuando alguien decide voy a producir algo. Mira, justo el dato ahí no está en el informe, pero recuerdo que hicimos un estudio en un momento que el costo logístico de mover una producción olivícola, un aceite de oliva de Cuyo a Buenos Aires, y de ahí exportarlo, podía llegar a ser entre el 15 y el 18% del valor final. El subsidio directo que da la Unión Europea a sus productores olivícolas directos, da un subsidio. Yo produzco y te subsidio para ser competitivo, era más o menos algo parecido, 15-18%. Entonces, tenés por un lado Europa que te subsidia producir olivas, hacer aceite de oliva y exportar al resto del mundo. Y acá no solamente no tenés ninguna
un subsidio ni mucho menos, sino que te lo penaliza el costo logístico. Digo, bueno, y no hablamos de ingresos brutos. Y no hablamos de ingresos brutos. Estoy diciendo un ejemplo, te penaliza no tener las rutas, los trenes, un transporte, es un país grande también, obviamente es un país grande, pero así podemos encontrar un montón de cosas que son claves a la hora de, bueno, por qué salen los productos de lo que salen, porque bueno, es una sumatoria de los costos de producción finalmente. Ahora, en este sentido, vos recién hablabas de la secuencialidad y de la manera de presentar los temas para lograr objetivos, y eso requiere paciencia, eso requiere una templanza y una actitud también a la hora del debate público. Vos dirigís una institución, una de las más importantes de la Argentina, con 140 años ya. Casi 140. Casi 140 años, en donde están las grandes, las pymes, las chicas, es la institución más representativa, y ahí debe haber discusiones y tensiones respecto de esta secuencialidad, de las urgencias de a los que se les cae el consumo, las urgencias de los que se bajaron del container porque por problemas de competitividad no tuvieron que dejar de exportar. ¿Cómo se administran esas tensiones, sobre todo en años recesivos y bastante duros como fue el 2024? Bueno, a ver, primero porque hay temas comunes, que hay temas a todos los sectores, y después donde hay diferencias se van administrando. Obviamente la actividad industrial es muy heterogénea, ¿no? Es muy heterogénea y no es lo mismo hoy el sector de durables, que el crédito los está ayudando y está recuperando la actividad, que lo que es consumo masivo o los sectores más intensivos en trabajo, que están mucho más expuestos a la caída de la actividad. Yo creo que ahí la clave es que hay un común denominador, que es entender a la producción industrial y a la capacidad productiva del país y el rol de la industria que tiene para un proceso de desarrollo como el que necesita Argentina, como eje central del debate. Y después, bueno, como te decía, hay grandes diferencias entre sectores y las realidades son disímiles y hay que ir trabajando con cada uno de los temas que hacen a la agenda de competitividad de los sectores. Ahí en ese sentido la importancia de la industria es innegable. Recién te escuchaba sobre esa ponderación y me remitía al discurso del presidente en el Día de la Industria, con categorías que van por afuera de esa cultura del I, o sea que ya enterramos ciertas dicotomías, no es el campo o la industria, es el campo y la industria, eso lo tenemos recontra ya hasta como un consenso, lo abrazamos como consenso, los servicios, la minería, la energía, necesitamos producir más de lo que sea. En el discurso de la industria le robó al campo o la industria se aprovechó del campo durante décadas, hay una mirada donde no hay esa integralidad. ¿Cómo pensar una política industrial o cómo pensar la trascendencia de estos temas claves cuando tal vez la parte cultural o la parte que fortalece los consensos del diálogo político van por ese lado, van por un lado que se aleja de la amabilidad y entra en algún terreno a veces pareciera hasta hostil? Mira, para mí hay que salir un poquito de a veces el folclore o la dialéctica de lo que pueden ser las antinomias. Yo creo que hoy el campo es industrial, digo, es más, hoy el campo tiene tecnología, tiene maquinaria agrícola, químicos y productos del mayor nivel del mundo, con un montón de investigación y desarrollo. Si vos ves hoy la organización del agro moderno argentino, se parece mucho, es tecnología, producción y mucho más industrial de lo que uno lo podía pensar hace 150 años. Mismo que tenés un montón de sectores industriales, en Argentina un tercio de su industria de alimentos elaborados, desde aceite de soja hasta las grandes fábricas de alimentos, que todos ustedes conocen las marcas, que la materia prima central es del campo argentino. Entonces, eso no quiere decir después que no haya diferencias, incluso pasa en el centro de los sectores industriales, que uno dice, bueno, quiero que me subas, bajes el arancel, ¿no? Pero justamente el arte es combinar los múltiples aspectos que tiene la actividad productiva y buscar un denominador común, digo. Y ahí creo que hay que trabajar en una agenda de vuelta del I, que hoy es el sector primario, que al campo se le suma la energía y la minería como dos drivers muy importantes. En energía, me detengo un segundo, para Argentina la energía es clave por dos motivos. Primero, porque puede generar dólares.
pero después porque puede bajar el costo de la energía, Claro. que hoy es alto en la Argentina. Es alto, no es que es una energía, no es que no tenemos el costo de energía eléctrica de Estados Unidos, Ujú. ¿no? Porque además hay que hacer inversiones en infraestructura, etcétera. Ahora, si nosotros vamos a un costo de energía eléctrica como Estados Unidos más cerca de $50 contra $150, $180 que tiene un país europeo, bueno, ahí tenés un vector de competitividad. Entonces creo que ahí Argentina tiene claramente una oportunidad. Pero me fui a la pregunta. Sector materias primas súper dinámico y lo que todo el mundo sabe que el mundo lo demanda. Tenemos un sector productivo que puede integrar, generar cadenas de valor regionales. Y encima hay capilaridad en servicios basados en el conocimiento. Y muchos de esos sectores están en blanco, es en la parte formal y de buena productividad. El tema es como todos esos absorben la informalidad. Porque en los últimos 10 años la informalidad y los sectores, No paró de crecer. digamos, de menor calidad le ganaron a estos sectores. Entonces, ¿cómo vos ahí generás una integración, producción primaria, sector industrial y los servicios basados en el conocimiento, que es la agenda de digitalización, que vos sabés mucho de esto, pero que es el sector más chico dentro de los servicios? Claro. Hoy los servicios son el comercio minorista, las inmobiliarias, el servicio social, las trabajadoras en casas Si tomamos servicio del conocimiento, es el 7% de la PEA, Bueno, digamos, el 7% de la PEA ocupada privada. Por lo tanto, los servicios deben ser el 15% más Exacto. o menos. Entonces hoy, esos servicios que la verdad que ganaron mucho, estas 120.000 personas que trabajan, creo que hoy en la industria del software, no sé si es un poquito más, ustedes tienen el número actualizado, bueno, tienen que ser 250.000. Claro. Y que eso traccione que la industria, en vez de tener 1.200.000, tenga 1.500.000. Sí, o 400.000, va a crecer menos que los servicios basados en el conocimiento, pero que todo crezca y que toda esa parte de la torta vaya ganando el espacio de la informalidad. 1.200.000, que es el mismo que venimos diciendo Tuvimos 2011, 2012. Tuvimos 1.300.000. Bajamos a 1.150.000 y volvimos a 1.200.000 y pico mil. Ahora estamos en 1.200.000 de vuelta. Ojalá que sean 1.300.000, 400.000 en el futuro. Te saco de lo estrictamente industrial un segundo. Yo tuve la oportunidad de escucharte muchísimas veces hablar en otros roles, adelante de chicos en las universidades, en escuelas secundarias, y hacía el chiste del 1.200.000 porque cuando trabajábamos juntos, vos eras mi jefe en lo bien industrial, gran etapa de mi vida laboral, muy feliz y divertida, de mucho aprendizaje. Teníamos ese 1.200.000 en ese momento y es como, bueno, en 2024 pasaron casi 12 años. Pero voy a un punto de algo que te escuché y me encantaría que lo podamos compartir también acá en el podcast. Vos siempre le hablás a estudiantes sobre la carrera de economía, sobre el por qué elegir la carrera de economía y para qué usarla. Cómo usarla como una herramienta para hacer algo más que simplemente laburar o que simplemente aprender. Me encantaría en los últimos minutos poder escucharte sobre eso, que yo quiero que me lo sé de memoria, pero tal vez mucha gente sería la primera vez que lo escuche. Muchos chicos tenemos dentro de nuestra audiencia muchos pibes que están estudiando economía en la facu. Ya no me acuerdo, ¿qué decía yo? Mirá la introducción que hice para que no te acuerdes. Ya no me acuerdo. Ahora, el ejemplo de la familia, familiar, tu decisión de estudiar economía y la forma en la que encontraste la vocación por el lado de lo productivo que te encontró también a vos. No, yo, a ver, primero, creo que hoy es clave estudiar, es un tema central y la formación es un tema central para todo el mundo y todos los que tienen la oportunidad de hacer carrera universitaria claramente es el vehículo central de progreso social. A mí me tocó estudiar elegí economía desde muy chico. Yo había elegido economía, después terminé trabajando para la industria, creo porque mis padres, mi mamá trabajó muchísimos años en el INTI y yo me crié en el jardín del INTI. Era un pequeño revoltoso en esa época, hay muchas anécdotas en el INTI. Aldo estaría muy orgulloso de escuchar esta parte. Y ella, me acuerdo que también tenía varios proyectos con Japón sobre el tema de envases, etcétera. Creo que fui mamando, y ambos padres míos son químicos, entonces creo que finalmente logré hacer algún tipo de asociación entre lo blando, entre comillas, más allá que tiene mucha matemática la economía, y lo duro del que tiene el trabajo concreto, digo. Así que a mí, obviamente soy un apasionado de los temas de la economía, de la industria y demás, pero me encanta la gente que
que trabaje en temas concretos. Me encanta. Que trabaja de verdad, no como nosotros. Trabaja en temas concretos, está produciendo algo, fabricando algo, trabajando. Los ingenieros agrónomos, los ingenieros eléctricos, los civiles. Así que a los que están escuchando esto son economistas, siguen estudiando economía. La verdad que es una carrera muy linda. El que todavía no empezó tiene un montón de oportunidades. Piense en ver cómo produce cosas. Algo concreto. Así que creo que la verdad que independientemente de la coyuntura, cuestiones difíciles, el momento de la caída de la actividad, el salto de la inflación, creo que Argentina tiene una oportunidad, no solamente por sus recursos naturales que hoy nuevos, que los puede desarrollar, explotar, sino porque a diferencia de otros países que tenían recursos naturales, incluso no quiero ser despectivo, pero en África, etcétera, sí. La sociedad civil de la Argentina, su sociedad del conocimiento y su estructura industrial naturalmente se conecta mucho más con estos recursos naturales, ¿no? Es decir, creo que ahí, independientemente de las discusiones que hay que dar con el RIG, el desarrollo de proveedores, las líneas de financiamiento, la política, todo el mundo está discutiendo políticas productivas, creo que naturalmente este es un país que si logramos desarrollar los recursos naturales, la macro se ordena, somos pragmáticos en pensar esto de la secuencialidad y de cómo potenciamos el sector productivo, hay muchas oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de todos los sectores, ¿no? Así que creo que ahí hay que tener una cuota grande de optimismo. Obviamente, cuanto mejor hagamos las cosas, la velocidad de acercarnos a ese ideal va a ser más rápida. Quien deje este mensaje es Diego Kovacs, que es director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Pasó en este anteúltimo programa de la segunda temporada de de Modelo para Armar en País Productivo, que lo estarás escuchando en vivo o lo estarás escuchando en Spotify. Diego, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto estar con vos, Leandro, y bueno, gracias por la presentación y tanto cariño. No, por favor, es recíproco y nos vemos la semana que viene en lo que va a ser el último. La próxima es la última edición y les digo a quién tenemos, que ya está confirmado, pero no, mejor no se los digo, me lo guardo de sorpresa. ¿Vos sabías que en Provincia Net vos podés elegir cómo pagás tus facturas? No me digas. Sí, mira, lo podés hacer online, por WhatsApp, en los locales de Provincia Net, sin vueltas, rápido y seguro. Bueno, y si querés conocer más, lo podés hacer en provincianet.com.ar. Provincianet Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Hasta acá llegamos con este episodio de Modelo para Armar, edición 2024. Seguinos escuchando para construir juntos este espacio de reflexión sobre el futuro del país. Si querés conocer más sobre la industria nacional, entra a paisproductivo.com.ar.